Hoy en este ciclo estoy acompañada por dos colegas y llamamos a este episodio Ser independiente y emprender a los 30. Traje dos testimonios de colegas que ya están viviendo de su profesión, que es de la generación de los 30, para que escuches un poco cómo ellas encaran su profesión independiente, su consultora, cómo hacen para vivir de su profesión y cuáles fueron todas esas ideas, prejuicios y preconceptos que tuvieron que atravesar y sus aprendizajes al día de hoy. Bienvenidos, bienvenidas a Vivir de tu profesión, el podcast de Psicopymes. Soy Vero Leo, psicóloga, mentora y consultora de recursos humanos. Después de años de acompañar a colegas de recursos humanos en su salto a la independencia y en la transformación de su rol, profesionalizando de forma práctica la manera en que trabajan, decidí crear este podcast para mostrarte que sí se puede vivir de tu profesión, amando lo que haces y construyendo un camino propio. Voy a compartirte herramientas prácticas, testimonios de colegas que están en la misma que vos y reflexiones que te impulsen a crecer y desarrollarte. Porque no se trata de trabajar más, sino de trabajar mejor, alineando de forma consciente tus decisiones profesionales con tus elecciones personales, para construir esa vida que soñás. ¿Todo listo? Quédate, que empezamos. Les voy a dar la bienvenida a Mara Sorzón y Joana Kors. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Vero, por la invitación. Mi nombre es Mara Sorzón, yo soy licenciada en psicología, tengo 36 años, vivo en una ciudad pequeña al norte de Santa Fe que se llama Malabrigo. Y bueno, tengo especializaciones en psicología cognitiva, en técnica de Roger, en psicología organizacional. Y hace 2 años también hice la acreditación de Business Partner. Hoy, bueno, ya es un momento hacia clínica, hoy ya no hago más clínica, me focalicé en mi consultora que lleva mi nombre, Mara Sorzón, donde me dedico exclusivamente a ejercer la psicología organizacional. Allí realizo todo lo que tiene que ver con la gestión soft de recursos humanos, abordajes de estructuras organizacionales, evaluaciones de todo tipo, de potencial, psicotécnicas. También realizo capacitaciones, entrenamientos, mentorías y, bueno, diferentes consultorías, tanto en pymes como en organizaciones también más grandes, pero siempre mi foco mayor está puesto en la parte de business partner. Gracias, Mara. ¿Y vos, Joa? Bueno, Vero, buenas tardes a las dos. Bueno, muchas gracias, Vero, por esta invitación. Bueno, mi nombre es Joana Corso, tengo 32 años, soy de Buenos Aires, pero en este momento, por un tema familiar personal, estoy viviendo en la provincia del Chaco. Tengo formación en recursos humanos, soy técnica de recursos humanos y próxima a recibirme como licenciada en gestión del talento. También tengo formación en coaching ontológico. Me interesa toda la parte más soft de la profesión, toda la parte más humanística. Y bueno, trabajo desde los 29 como independiente. Hago consultoría de recursos humanos para empresas pequeñas. Me gusta trabajar con grupos pequeños a mí. Ese es uno de mis enfoques en mi trabajo. Y a su vez brindo mentorías también sobre desarrollo profesional para personas que están en procesos de cambio laboral. Bueno, para entrar en tema, si hoy tuvieran que decir, para mí ser independiente es en una frase, ¿qué dirías, Joa? Para mí es transformador, porque cuando empezás a trabajar de manera independiente, sí o sí creces tanto desde lo personal a lo profesional. Y la transformación es completa. En realidad no dije una sola frase, pero la palabra clave que quiero resaltar es transformación. Perfecto. ¿Y vos, Mara? Ser independiente es algo hermoso. Sí, es como que lo que se me viene a la cabeza con esa frase es como una imagen de un barco en el océano, que donde va pasando y va surfeando un montón de olas, momentos de calma, momentos de disfrute. Es un proceso, sí, coincido con esto de transformación, pero es un proceso como ambiguo, a veces turbulento, a veces lindo. A mí me pasó que cuando yo emprendo desde los 20, pero cuando ya entré a la década de los 30, empecé a sentir mayor libertad.
Entonces, para mí ser independiente era igual a libertad, libertad de tiempo, libertad de generación de ingresos, libertad de relaciones, de entender que podía trabajar con quien quería, con el equipo que quería, con los clientes que quería. Entonces, yo asocio mucho la independencia a la libertad. Me gustaría un poco que entremos a surfear estas olas que contaba Mara y que nos adentremos un poco en cuáles fueron esos obstáculos, prejuicios, sentimientos, ideas que tuvieron que sortear al pensarse como independiente a los 30. Porque cada década tiene un poco como sus prejuicios, ideas, preconceptos y emociones. Entonces quiero que hoy hablemos de lo que les pasó a cada una cuando empezaron a pensar en la idea de emprender. ¿Joa? Sí, qué bueno esta pregunta, Vero, porque una de las cosas que me pasó a mí fue el prejuicio. Yo, como te había comentado recién, me lancé como independiente a los 29. Es el prejuicio de pensar que no tenés la suficiente experiencia o trayectoria para hacer consultoría, para brindar mentorías. Como que en mi cabeza yo pensaba que para hacer eso tenías que tener una súper trayectoria, tener 40, 50 años. Y la realidad es que no. Esto lo aprendí muy bien cuando empecé con mi negocio, que básicamente es resolver un problema para nuestro cliente. Y eso no importa si tenés 30 o 40. El asunto acá es resolver muy bien un problema ante una necesidad de tu cliente. Y bueno, obviamente tenés que saber del tema, capacitarte, pero a mí me dio mucha paz comprender eso y enfocarme realmente, no, yo soy buena, tengo experiencia, tengo formación. eh, Empaqueto todo eso y resuelvo un problema. Entonces, esa es una de las cosas que tuve que cambiar, y es un tema de mentalidad. Y esto lleva tiempo, no es de un día para otro, y básicamente todo está en la mente porque tus pensamientos conducen tus acciones, ¿no? Entonces, tuve que trabajar muchísimo en mi mentalidad. Mara. Un poco coincido con esto de cambiar el chip. Bueno, yo me recibí joven, estuve haciendo consultorio, entonces por ahí el hecho de hacía clínica y psicología laboral a la vez, em, era como que yo sentía que si yo dejaba la clínica parecía como que no iba a ser psicóloga, como que el psicólogo es el que hace clínica. Entonces, ese era como un primer prejuicio bueno, que lo pude ir venciendo. El que la gente también conozca de qué se trata la psicología organizacional, eso también fue algo que lo fui aprendiendo, a empezar a visibilizar. Eso fue como un obstáculo, porque la gente, la mayoría, siente que el psicólogo es el que atiende en un consultorio. Entonces empezar a visibilizar mi trabajo también fue como, no digo un obstáculo, pero sí fue como un proceso de empezar a darme cuenta en esto de ser independiente únicamente en la parte de psicología laboral. Siempre el miedo, o sea, si tengo que describir o anunciar una emoción, creo que es el miedo el que siempre está, ¿no? El miedo a, bueno, a no tener los conocimientos, al no saber, al no tener trabajo, al no poder conseguir una estabilidad económica. Entonces, son esos miedos constantes que uno los tiene en la mente y que son los que la mayoría de las veces hacen que uno no pueda avanzar. Y después uno empieza a darse cuenta que sí se puede y que el hecho de, en mi caso, poner foco, dejar la clínica y poner foco en psicología laboral, solamente dedicarme en eso, me ayudó un montón. Y justamente cuando uno pone foco es donde empezás a armar red, donde te empezás a formar, donde empiezan a aparecer nuevos clientes, donde empieza a aparecer un montón de cosas. Es como que al trabajar los miedos es donde también se liberan otras puertas que te permiten también ir como desarrollándote. A mi clic que si vos me decís, ¿dónde está tu clic? De decir, el antes y el después de esto de emprender, es con mi maternidad. Cuando yo en mi embarazo, en la última etapa, tuve que hacer reposo absoluto porque hacía todo, clínica, laboral. em, entonces ahí fue como el clic de decir, bueno, no, yo tengo que hacer algo. Y ahí es donde ordené mis ideas, empecé a planificar y decir, bueno, tengo que soltar la clínica, me dedico a lo otro, y también me permitía justamente esto de lo híbrido, poder vivir mi maternidad libremente, de manera presente, y al mismo tiempo poder trabajar y vivir de esto, ¿no? Que muchas veces son cosas que a las mujeres nos pasa,
y que quizás a muchas les puede pasar que estar en un trabajo en relación de dependencia te da como cierta estabilidad o zona de confort. Y a mí justamente lo contrario, como yo no tenía nada en relación de dependencia, pude encontrar también, gracias a mi maternidad, este lugar de hacer lo que me gusta, de vivirlo libremente a la maternidad. Eso para mí fue como algo clave en mi vida. Y bueno, y el hecho también de hacer, como te decía, red con otros profesionales. Yo aprendo mucho también con mis clientes. Entonces todo eso también va haciendo que ese prejuicio que uno tiene de que por ahí no tiene la suficiente formación o la suficiente trayectoria, se vaya como debilitando, porque te das cuenta que es con el otro también donde uno va aprendiendo un montón. Cuando uno empieza a emprender, empieza a hacerse amigo de que siempre algo te va a faltar. Porque siempre en los puntos más iniciales nos estamos pensando desde lo que no tenemos y desde lo que nos falta. Siempre miramos ese vaso medio vacío. O nos falta experiencia, o nos falta edad, o nos falta seguridad, o nunca tuvimos una empresa. Yo me acuerdo que una de las ideas y los prejuicios que tenía que vencer era no sabía siquiera si podía llegar a tener una empresa con mis 30, si estaba bien, si estaba mal, no tenía nadie que me marque un norte, no tenía referentes. Los que tenía referentes en ese entonces, que eran profesores de la facultad, ganaban bien, pero porque tenían trayectoria. Entonces yo me pensaba, digo, ¿y cómo gano esa trayectoria? ¿Cómo empiezo a ganar bien y a poder vivir de mi profesión si recién hace un par de años me estoy lanzando a la independencia? Entonces, muchas veces, como ustedes contaban, en esto de ir surfeando la ola, el miedo está siempre. La diferencia es que uno aprende a hacer con miedos. Sí, y tomo mucho esto que decís, porque también la soledad me pasaba a mí, que me sentía sola muchas veces. Por eso traigo esto de el hacer red con otros profesionales, el hacer red en mi trabajo, ir a empresas con los equipos, con los líderes. Me gustaba un montón y aprendo un montón. Y también esto de emprender también me lleva a entender que en mi caso, ¿no? Hay clientes que se van, hay clientes que quedan, ¿no? Y eso también hace que muchas veces sea un obstáculo, esto de tener que estar reinventándose constantemente también, para ir pudiendo dar respuesta a lo que el mercado pide, solicita y demás. Entonces, esto que vos decís, que muchas veces uno se siente sola, a mí también me pasaba, y me pasan muchas veces. Por eso yo creo que lo importante de cuando uno emprende también es armar esa red que es tan importante y tan necesaria. ¿A vos, Joa, te pasó también esto de la soledad en la independencia? Sí, justo cuando escuchaba a Mara con esto de la soledad, es algo que todas en algún momento pasamos y lo que esto también te lleva a aprender es que tenés que saber a quién escuchar. Eso al menos me pasó a mí. Siempre va a haber gente que opine, incluso familiares que opinen, pero no porque sean malos, simplemente porque ellos opinan desde su lugar, desde lo que conocen. Entonces tuve que aprender a escuchar. Y una también de las cosas que fui entendiendo que es importante es tener mentores, es tener referentes, estar con gente que ya pasó por eso y tener que invertir, por supuesto, porque esa persona me va a dar su tiempo, me va a dar su conocimiento y uno como profesional independiente tiene que comprender que tiene que invertir en acceder a estas personas. Son cosas que hoy por hoy en mi negocio no son negociables. Sí o sí tengo que tener alguien que ya haya pasado por eso y cada tanto volver a esa persona, evacuar dudas. Entonces, es cierto, coincido totalmente con esto de que a veces la soledad ataca, ¿no? Y es bueno tener esta contención. A veces uno termina replicando viejos paradigmas o replica los paradigmas de lo que va aprendiendo. Yo también vengo del modelo de la psicología clínica y también hay mucha soledad en el consultorio, de eso se habla mucho, pero no se habla de la soledad siendo consultor independiente porque en su momento yo tampoco conocía muchos consultores y además que sean psicólogos. Entonces venía un poco también con esta idea de yo no le voy a pagar a nadie. También me empecé a limitar mucho por mi forma de pensar. Yo no le voy a pagar a esta persona, me las arreglo yo. Y ahí empieza uno a la prueba y el error, y cuando tenés tu empresa ya te das cuenta que perder tiempo es perder dinero.
Porque muchas veces la autogestión te desvía un montón. Esto que decías vos, Joa, de los mentores que te hacen el camino corto, que te marcan el rumbo, que te dicen fíjate por acá, te ahorran un montón también de errores y quitan un montón de prejuicios y también te ayudan a construir seguridad. Entonces está buenísimo esto que ustedes traen de ir encontrando también esa comunidad donde uno se va apalancando con clientes, con colegas, con personas que ya están logrando las cosas que vos todavía no lograste. ¿Qué hicieron? Yo me acuerdo de cuando diseñé estos 2 programas del Salto a la Independencia y de Gestión Soft, me preguntaba que para mí fue muy a base de prueba y error, 10, 15 años de mucha soledad. Dije, ¿habrá colegas que les pase lo mismo que a mí? Y ahí es donde me animé a abrir las puertas a ese conocimiento que yo había adquirido en mucha soledad. Y cuando abrí las puertas me encontré que había un montón de colegas que les había pasado lo mismo. Y me parece que está súper lindo generar estos espacios para que quienes nos escuchan también resuenen y sepan que no les pasa solo a ellos. Y que el miedo, cuando uno emprende, es parte del camino. O sea, uno por ahí no deja de tener miedo. Acá ahora quiero meterme un poquito en aprendizajes. Yo uno de los aprendizajes que rescato es que miedos va a haber siempre, sobre todo cuando uno se anima a hacer algo por primera vez y uno hacer con miedo. Eso, si tenés miedo, hazlo con miedo. Yo tengo una frase en mi heladera que me mandé a plotear que dice, sigue tus sueños, ellos conocen el camino, y para mí es un mantra. Entonces, entre los sueños y los miedos, para mí hay un camino muy claro en dirección a los sueños y hacia los deseos. Después vemos cómo. Pero, ¿qué les pasó a ustedes? ¿Qué aprendizajes rescatan de haberse animado a vivir de su profesión a los 30 y no dejar pasar más el tiempo? Mara. El miedo que uno tiene a veces es a equivocarse, a hacer mal. Y es ahí donde uno más aprende. Donde te equivocaste, donde le erraste, es ahí donde uno más aprende. Entonces, los aprendizajes también, tengo varios. Uno es eso, a través de mis errores, de mis equivocaciones, ahí también obtuve mucho crecimiento. Obviamente que no es el crecimiento que uno más quisiera tener, ¿no? Uno quisiera aprender de otra manera o crecer de otra forma, pero es ahí donde, primero eso, entender que uno se equivoca, porque todos nos equivocamos y forma parte del proceso y justamente forma parte del aprendizaje. El otro es que a mí me ayudó mucho poner foco, o sea, esto, otro aprendizaje de poner foco, de no querer acaparar un montón de cosas, de poner límites también. Eso también me enseñó mucho esto, de poner límites, de hacer foco, porque cuando uno lo trabaja de esa manera, hace mejor su trabajo, es más eficiente, amplías tus servicios, te permite conocer gente, donde puedes también derivar, ¿no? Hacer mejores intervenciones. Cuando uno también puede poner foco, se puede planificar, puede organizar su trabajo. Bueno, eso también es una de las experiencias significativas que tengo de esto de emprender. Lo otro es entender que muchas veces todo pasa por algo. Entonces, si yo miro en retrospectiva, veo que el hecho de haber hecho consultorio casi 10 años me enseñó un montón de cosas también que hoy me sirven para mi trabajo, para hacer una mentoría, para hacer intervenciones a nivel sistémico, el hecho de conocer de psicopatología también. Entonces, esa es otra experiencia de aprendizaje que tengo. La otra es que cuando uno es emprendedor, todo pasa por uno y depende la mayoría de las cosas de uno. Uno tiene que estar activo, tiene que estar como muy resolutivo. Uno tiene un rol como, lo voy a repetir de nuevo, pero uno tiene un rol muy activo cuando es emprendedor, porque todo pasa por uno. Es cuestión siempre de ir buscándole la vuelta cuando las cosas no funcionan, es como ser muy resilientes, ¿no? Cuando algo no sale, porque la estabilidad tampoco siempre está. Hay veces que está bien, hay veces que no tan bien. Entonces también eso, ¿no? En esas situaciones que a veces son difíciles, porque a veces también la economía, el país, todo nos afecta en nuestro negocio. Entonces también hay que siempre ir buscándole la vuelta y tener un rol de mucha proactividad. Y por último, bueno, mi maternidad, que fue como lo dije al principio, que me marcó el antes y el después en esto de emprender, que me ayuda a estar presente, que me ayuda a tener esta libertad, que hoy por hoy yo puedo elegir y decir, bueno, hoy, no sé, este fin de semana me voy a tal lado y me puedo ir, o me puedo tomar una tarde libre. Entonces, eso también es lo lindo que me dio esto de poder emprender.
¿Y vos, Joa? Mira, como cuando yo había mencionado al principio que esto de la transformación me parece una palabra clave en todo esto de emprender y de independizarse, en mi caso personal, el mayor aprendizaje que yo adquirí en este tiempo es seguridad personal. Yo no te puedo explicar la seguridad personal que tengo hoy a diferencia de hace 3 años atrás, que cuando empecé a emprender. Por supuesto, el miedo siempre va a estar y arrancás con miedo y después todo aprendizaje. Yo escuché una frase por ahí que dice equivocate rápido y aprende rápido. Entonces, hoy por hoy yo vivo los errores de manera muy relajada porque es aprendizaje, es prueba y error todo el tiempo. Uno como emprendedor, yo siempre digo que tenés que tener cabeza científica, no es probar, 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 esto funciona, buenísimo. Y también esto de explorar, porque es así, no hay una sola forma de hacer las cosas. Entonces, uno de los mayores aprendizajes es eso, la seguridad personal que yo gané en este tiempo. Antes, mi primera reunión con un cliente era espantosa. Hoy por hoy voy con otra seguridad. eh, a su vez, con el tiempo, vos ganás claridad de lo que haces, por qué haces lo que haces. Esto también de conectar del para qué, ¿no? Con el propósito, la misión de vida. Hago mucha introspección con estas cosas yo porque para mí siempre es de adentro hacia afuera. Entonces, primero quiero estar ordenada interiormente para después ser clara y transmitir esa claridad. Y eso es todo un proceso. Entonces, uno de los mayores aprendizajes es eso, ¿no? El tema de la seguridad personal que me hizo ganar todo este proceso de emprender. Para mí también es súper importante abrir estos espacios de diálogo porque a veces uno ve los resultados finales y no conoce todo ese detrás y cree que el otro nunca se equivoca o que le tiene suerte en la vida o que está tocado por la varita mágica. Y en verdad, cuando uno ve un negocio o una consultora que le está yendo bien, hay detrás mucho aprendizaje de prueba y error, porque a veces nos podemos quedar mucho a nivel mental pensando cuál es la mejor estrategia para atraer clientes y te quedas tanto en la teoría y en la procrastinación y que si hasta que no salga perfecto y no tengas la carpeta 10 y no tengas todas tus redes espectaculares y no tengas página web, y te vas creando un montón de cosas, ideas, de vuelta, ¿no? Prejuicios que uno tiene que tener para poder vivir de su profesión, que no terminás accionando nunca. Entonces, por supuesto que los inicios no están exentos de errores, pero lo importante es avanzar. Avanzar y sobre la acción uno va ganando confianza. Bueno, me encantó este podcast. Me parece que fuimos como echando luz un poquito a esto de emprender a los 30. ¿Algún mensaje final para los que nos están escuchando? Que si alguien tiene la duda, que si no sabe y que está esperando, no sé, ese momento, bueno, es cuestión de ver si ese momento va a llegar. A veces sí, como me pasó a mí con la maternidad, que fue como algo así como que me atravesó, que me animó a focalizarme en algo puntual, pero yo creo que hay que, bueno, esto, si uno va a emprender, tener ya algo armado por ahí, no largarse así como sin nada. Eso también creo que hay que planificar. Yo creo que sería la palabra planificación, es importante en esto de emprender, de tener una hoja mínimamente, un mapa de ruta trazado para que justamente uno pueda también encauzar las energías, las intervenciones, las inversiones que uno hace también ahí. Entonces, pero que está bueno, que hay que animarse, que hoy por hoy yo no trabajaría en relación de dependencia por esto de todo lo que yo puedo hacer siendo emprendedor. Que obviamente que hay momentos que son más bajones, porque no siempre las cosas se dan como a uno les gusta o esa estabilidad económica no siempre es tan estable, pero es lindo. Es lindo por todas las ganancias que uno tiene, ¿no? Antes era vivir para trabajar y ahora es como esto de trabajar para vivir y disfrutar, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que ser emprendedor ayuda bastante. Sí, también esto me gustaría agregar que si hay alguien que está con esta intención de emprender, de hacer algo de manera independiente, que busque ayuda. Eso es fundamental. No aislarse. Entiendo que a veces, porque de hecho me pasaba a mí, que tengo mucha tendencia a ser autodidacta, eh, a veces eso también te juega en contra en un punto. Entonces, rodearte con gente que ya pasó por eso es fundamental. Entonces, nada, que se animen a pedir ayuda, que no pasa nada.
esas personas lo van a saber ayudar. Bueno, me encantó esto. Si querés después conocer a Mara y a Joana, vas a tener en las notas del episodio sus redes sociales para seguirlas. Y si conoces algún colega que está en los 30 y quiere ser independiente y emprender, compartirle este episodio, así llegamos a más profesionales. Nos vemos la próxima. Gracias, chicas. Chao. Gracias a vos. Gracias por escucharme. Si te sirvió, compartilo para que llegue a más colegas. Encontrame en psicopymes.com.ar y en Instagram como @psicopymes. Hasta el próximo episodio.